Hoy sábado 17 de enero de 1987 presentamos a ustedes una conferencia más del maestro Víctor Manuel Chávez Caballero, titulada Mitología Tarasca, del ciclo La Sabiduría Oculta en América. Dejamos a ustedes con el maestro Chávez. Bien, queridos hermanos, buenas tardes. Hemos venido hablando en este ciclo de la sabiduría oculta en América sobre el conocimiento trascendente de nuestros antepasados terrígenas de América. Hemos visto la maravillosa sabiduría de los guaraníes, hemos visto la teogonía cuna de los aborígenes de Panamá, hemos visto mucho de lo nuestro, de lo tolteca, y de ello se desprende una maravillosa concomitancia, una maravillosa fraternidad entre todos los pueblos aborígenes de América. Esta fraternidad se extiende por todas partes del mundo. En todas partes del mundo encontramos vocablos nahuas o mayas. Hemos citado frecuentemente al doctor Domingo Martínez Paredes, autor de un hermoso libro que se llama Un continente y una cultura. Él era un mayista, un gran mayista, y por medio del estudio filológico de las distintas lenguas que se hablaban en este continente, encuentra esa fraternidad, esa concomitancia de que tanto hablamos. Hoy que vamos a hablar de los habitantes de la tierra de Michoacán, me viene a la memoria que también entre nuestros antepasados, pieles rojas, que así se les llamó, también existía el mismo conocimiento, la misma sabiduría. Hay tradiciones maravillosas. Entre paréntesis, si alguno de ustedes me puede conseguir por allí The Tales of Uncle Remus, se los agradecería mucho. The Tales of Uncle Remus es una colección de cuentos, pieles rojas, pero que los negritos hicieron suyos, pero la tradición es completamente aztecana, son cuentos aborígenes. Y para que vean ustedes un ejemplo, simplemente un ejemplo, para muestra basta un botón, yo les preguntaría aquí a nuestros hermanos que saben inglés, ¿qué quiere decir Michigan? No. Michigan es del náhuatl, de michi, pescado, pez, y gan o can, tierra donde abunda el pescado. Y Michigan está a orilla de los grandes lagos, ¿sí? Es lo mismo que Michoacán. Michigan es exactamente lo mismo que Michoacán. Vean ustedes pues ese parentesco maravilloso, ¿sí?, que existe en todos los pueblos aborígenes. Hemos citado el caso del vocablo cachtli, que en mexicano es calzado, zapato, cuyo diminutivo es catzin, y ahora verán el parentesco mocatzin, mocasín, ¿sí? Vean ustedes cómo era el mismo
la misma fraternidad, esa misma concomitancia. Nosotros afirmamos en forma enfática que todos los pueblos aborígenes de América son ramas de un mismo tronco, y que detentaban con un conocimiento trascendente, superior, maravilloso, cosa que hemos venido demostrando poco a poco. Recientemente alguien nos mencionaba un documento que el doctor Miguel León Portilla obtuvo de los archivos de la catedral. Ese documento se trata de una llamada de atención que hacen algunos de nuestros aborígenes a uno de ellos por haberse convertido al catolicismo. Le llaman la atención duramente y, entre otras cosas, le dicen: hemos perdido el poder de transformarnos. Y eso es verdad. Nuestros antepasados practicaban incluso la licantropía. ¿Ustedes saben lo que es la licantropía? ¿No? Nuestro cuerpo físico es maleable. Nosotros todavía no alcanzamos a entender eso. Y es susceptible de transformarse de una cosa en otra. Incluso en el estado de Ginas podemos adoptar diversas figuras. Es decir, incluso convertirnos en un tigre, en un águila, etc. Pero bien, estamos hablando así, a vuela pluma, de cosas, de algunos aspectos, sí, que es bueno mencionar. Sin embargo, vamos a comenzar con nuestra mitología tarasca. El pueblo tarasco tomó este nombre de la palabra tarascue, que quiere decir cuñado, porque así le decían a los españoles que tomaron esposa. Y después los españoles también les decían tarascue, cuñado, y de ahí vino que se quedó la palabra tarasco. Bien, los tarascos concebían el universo dividido en tres partes. La región del firmamento, que designaban con el nombre de Ahuándaro. La de la tierra, que nombraban Echerendo. Y la de los muertos, llamada Cumiechúcuaro. Esta última región se localiza debajo de la tierra. Dichas regiones eran tres planos superpuestos de igual importancia. Cada uno de ellos estaba habitado por dioses. En el firmamento, las deidades eran representadas por astros y por aves. Y en los dos restantes, los dioses terrestres y de la muerte, con apariencia de hombres y animales. En cada una de estas tres partes del universo se distinguían 5 regiones o puntos cardinales, 4 laterales en horizontes opuestos y uno central. Y en cada uno de estos 5 puntos estaba una deidad de diferente color. Todo esto no es más que una correspondencia con la tradición náhuatl. Aunque de los tarascos no se conoce su origen, los autores dicen que ni de su lenguaje, ni de ellos no se sabe de dónde vinieron. Definitivamente su lenguaje se parece mucho al quechua. Por eso algunos piensan que vinieron del sur. Sin embargo, su apariencia étnica se parece más bien a los chichimecas. Hay un pasaje donde los españoles traen a los personajes tarascos para que vean la destrucción que ellos han hecho de Mexico Tenochtitlan, y al ser recibidos por nuestra gente, los saludan como chichimecas.
es muy común entre los tarascos y entre todos nuestros pueblos autóctonos llamar a las deidades del norte dioses de la mano derecha y a las del sur dioses de la mano izquierda. Esto lo hemos venido ilustrando en diferentes ocasiones. Hemos narrado a ustedes cómo desde siempre nos intrigaba mucho, porque la cara principal de las pirámides mexicanas está hacia el occidente. Nos intrigaba, nos preocupaba demasiado, porque en todas las escuelas pseudoesotéricas por las que hemos pasado, siempre se habla del oriente como el punto principal. Sin embargo, la Gnosis nos dice: no esperes nada del oriente, sino del occidente. O sea, que de acuerdo con las enseñanzas del alto esoterismo gnóstico, primero es necesario bajar para después subir. A toda subida le precede una bajada. Entonces esto lo vemos precisamente con Quetzalcóatl, el sol poniente, con Osiris, el sol poniente. Osiris baja a la Menti, ¿sí?, en donde recoge la sabiduría de sus antepasados, y Quetzalcóatl hace lo mismo, va en busca de los huesos de generaciones viejas. Bien, entonces, ahí pues la razón de por qué nuestras pirámides están siempre con su cara principal, repito, hacia el occidente. Y entonces, si nos ponemos de frente hacia el occidente, obviamente el sur nos queda a la mano izquierda y el norte a la mano derecha. Es muy importante conocer todas estas circunstancias para que tengamos pues conciencia de cuál es el proceso que se ha de seguir, cuál es el camino que se ha de seguir en este camino del filo de la navaja, en este camino de la búsqueda de la sabiduría, en este camino de la autorrealización íntima del ser. De esta disposición del universo surgen los números sagrados. El 3, que representa a los dioses del cielo, de la tierra y del mundo de los muertos. El 5, que simboliza las deidades de los 4 rincones del cosmos y el santo lugar. Y el 4, que representa especialmente los rumbos cardinales de la tierra, donde están los dioses llamados de las 4 partes del mundo. Venimos aquí a encontrar otra cosa maravillosa, otra enseñanza que no habíamos comprendido. Fíjense ustedes que, si se han fijado en lo que hemos dicho, hemos diferenciado los 4 rincones del cosmos y el santo lugar, y los 4 rumbos cardinales, donde están los dioses llamados de las 4 partes del mundo. Entonces, definitivamente, nos encontramos con que forman el santo 8, como si fuesen 2 cuadrados, ¿sí? Unos que apuntan a los 4 puntos cardinales de la tierra, y el otro cuadrado, que son los rincones del primero, ¿sí?, que apunta a los otros 4 puntos, que son los 4 rincones del cosmos y el santo lugar. ¿Nos hemos explicado? Bien, estas son enseñanzas que obtenemos cuando estudiamos estas teogonías de nuestros antepasados. Vienen a enriquecer la información gnóstica, vienen a complementarla, vienen a documentarla. El dios del fuego. Era de gran importancia para los tarascos el culto al fuego. Todas las culturas llamadas primitivas, mal llamadas primitivas,
han rendido culto al fuego. El dios del fuego fue su deidad más antigua, y de ella derivaron todas las otras. Curicaeri es su nombre, de Curi, fuego, y Caeri, grande, y significa el gran fuego o la gran hoguera. Sus 5 sacerdotes ostentan el nombre de Curi Sit Hacha, el señor que arregla el fuego, que era el sacerdote mayor, y los otros 4, es decir, tenía 5 sacerdotes, como hemos dicho, los otros 4 el nombre de Curi Pecha, los que arreglan el fuego en el templo, que eran sus ayudantes. Fíjense en esta cosa también muy notoria, muy notable, muy curiosa, muy interesante. Todo sacerdote del fuego se llamaba Curiti o Curita. Como estos sacerdotes eran ancianos, se les decía cura, palabra que significa abuelo en tarasco, ¿sí? Y que en plural se dice curicha o curacha. Curicaeri, también se le dice Curicahueri, tenía un hijo, el sol. Pero el sol muere en el poniente por obra de la noche, y entonces surge el sol joven. Vean aquí esa importantísima diferencia entre el sol viejo y el sol joven. Por eso encontramos en la tradición nahua, la tradición aztecana, y todos los pueblos de Norteamérica son aztecanos, de origen aztecano, reconocen su origen. Decíamos, el sol joven que va hacia la casa de la noche a desenterrar el cadáver de su padre. Este sol joven es sin duda Curicahueri, el nieto. Esta Trinidad del fuego, el Padre, el Hijo y el Nieto, está representada en el cielo nocturno por 3 estrellas que semejan la forma de la Parajtacucua, instrumento con que los tarascos encendían el fuego. En su diccionario y gramática tarascos, Juan Bautista Lagunas dice a este respecto: al cual instrumento y a unas estrellas que se le parecen llaman Farajtacucua, y estas son la caida o astillejos, que van en pos o siguiendo a las Pléyades, o 7 cabrillas. Estas 3 estrellas también eran reverenciadas por los mexicanos, y son las que forman la cabeza del toro, de Tauro, Aldebarán, Beta y Gama. Sahagún dice: hacía esta gente particular reverencia y también particulares sacrificios a los mastelejos del cielo, que andaban cerca de las cabrillas, que es el signo del toro. Ejecutábanlos con varias ceremonias. Cuando nuevamente aparecían por el oriente, acababa la fiesta del sol. Después de haberle ofrecido incienso, decían: ya ha salido Yoaltecuhtli y Yacahuistli. ¿Qué acontecerá esta noche? ¿O qué fin tendrá, próspero o adverso? 3 veces pues ofrecían incienso, y debe ser porque ellas son 3 estrellas. La una vez a primera noche, la otra a hora de las 3, la otra cuando comienza a amanecer. Llamaban a estas estrellas Mamalhuastli. Por este mismo nombre llaman a los palos con que sacan lumbre, porque les parece que tienen alguna semejanza con ellas. Aquí llegamos a algo interesante. Todo el mundo, todos los autores han dicho y repetido que el fuego nuevo se encendía en el Cerro de la Estrella, en Iztapalapa, cada 52 años, cuando las Pléyades pasaban por el cenit. Pero nos encontramos con que no eran precisamente las Pléyades, sino estas que forman el Mamalhuastli.
o sea, el instrumento para hacer fuego, que van en pos de las 7 cabrillas, y cuando ellas pasaban, cuando el Mamalhuastli pasa por el cenit del Cerro de la Estrella, que entre paréntesis está colocado en el centro geométrico del Valle de México, era cuando encendían el fuego sagrado cada 52 años. Y esto es lo que decimos aquí. De esto se desprende claramente que era cuando las estrellas que forman el Mamalhuastli pasaban por el cenit del Huizachtepec, porque así se llamaba el Cerro de la Estrella, Huizachtepec, cuando encendían los aztecas el fuego nuevo cada 52 años, y no precisamente las Pléyades, como comúnmente se cree. Los tarascos encendían el fuego en medio de las 3 casas de los papas, sacerdotes, a la medianoche, y los sacerdotes llamados Ciguimencha, ardillas negras, tocaban sus cornetas en lo alto de los cues, y contemplando una estrella, el sacerdote Irípati hacía una ofrenda de pelotillas de tabaco, arrojándolas al fuego, mientras decía: tú, Dios del fuego, que apareciste en medio de las casas de los papas, quizá no tiene virtud esta leña que habemos traído para los cues y estos olores que teníamos aquí para darte. Recíbelos tú, que te nombran primeramente mañana de oro, y a ti, Urendecuahuécara, Dios del lucero, y a ti que tienes la cara bermeja, mira qué contrita trajo la gente esta leña para ti. La oración anterior nos revela que el fuego hizo una aparición milagrosa en medio de las 3 casas de los sacerdotes. Cuando bajaba el fuego del cielo sobre un individuo, éste era deificado, aun cuando fuese en forma de rayo. Que el fuego era la primera deidad de los tarascos lo demuestra claramente el hecho de que toda su vida religiosa se desarrollaba en torno de las hogueras. De las hogueras sale el humo y sube a los cielos. El humo es el único contacto entre el hombre y los dioses del cielo. Todavía más, es el alimento de los dioses. Los tarascos ponen, fíjense qué costumbre más bonita, más interesante. Los tarascos ponen en sus casas, a la hora de la comida del mediodía, ante las imágenes, una cazuelita con incienso a guisa de alimento. Lo que es estar vibrando de instante en instante, ¿verdad?, en recuerdo de lo divinal. Entre los tarascos antiguos, solo los sacerdotes y los señores, es decir, los representantes de la divinidad, podían fumar ritualísticamente, y lo hacían en grandes y largas pipas de barro, porque tenían que alimentarse con humo como los dioses del cielo. Realmente, el hombre religioso, el hombre místico, encuentra la manera de proyectar sus anhelos, sus pensamientos, por medio del incienso. Efectivamente, la idea, y recuerden que todo escrito siempre está, todo del libro sagrado siempre está escrito en velado. Si vamos a tomar las palabras literalmente, corremos el riesgo de equivocarnos, pero muy serio, ¿sí? Si vamos a pensar que efectivamente se alimentaban los dioses con humo, ¿sí?, pues nos equivocamos realmente. Pero que les llega el perfume, les llega el aroma, les llegan nuestras ideas, les llegan nuestros pensamientos, les llegan nuestras peticiones. La gente del pueblo acostumbraba a masticar hojas frescas de tabaco con polvo de cal para tener fortaleza. El ofrendar al dios del fuego pelotillas de tabaco que arrojaban a la lumbre era con el fin de que el humo tuviera olores gratos para la divinidad. Como el calzonsi,
Para ilustración vamos a decir quién era Calzonsi. Calzonsi era el que gobernaba a los tarascos. Y muchos han batallado con el análisis de esta palabra, pero es simple. Este nombre se lo pusieron los mexicanos, Calzonsi, y viene de Cali, casa, Cal, y Sonsi, o de Sontli, muchas casas. O sea que era el señor de muchas casas, señor de un gran pueblo. Con que el Calzonsi era el supremo sacerdote y representante de Dios en la tierra. Su cadáver tenía que ser quemado como ofrenda máxima al fuego y también para reincorporarlo a la divinidad. Otra ofrenda al fuego era la sangre, principalmente la humana. También entre los tarascos se empleó mucho el autosacrificio, que consistía en extraerse sangre de las partes carnosas de las orejas, misma que arrojaban al fuego. Se usaban unos recipientes de barro en forma de media luna que se adaptaban al cuello, quedando los extremos bajo las orejas. Dentro del hogar tarasco, bueno, vamos a hablar de esto. Señores, si nos ponemos a reflexionar profundamente y no a juzgar superficialmente, a priori, lo que nos pudieran parecer costumbres bárbaras, vamos a encontrarnos con que en todas las latitudes, siempre se ha visto el autosacrificio, el castigo de la carne, para vencer nuestras tentaciones, para poder llegar a la divinidad. Por eso se habla de penitencia, por ejemplo, en las iglesias. Por eso se habla de cilicios, de golpearse con cilicios. Por eso los santos, muchos de ellos, se mortificaban. Pero no era el preciso propósito de sacrificarse, sino de vencer las pasiones. ¿Nos explicamos? Por eso se necesita pues de la penitencia, se necesita del autosacrificio, porque debemos castigar, sacrificar el ego para sintonizarnos con la divinidad. Y verdaderamente hay procesos no sangrientos, pero que sí denotan un autosacrificio para poder acercarnos a la divinidad. Más adelante veremos, pues, estas cosas. Dentro del hogar tarasco, la deidad familiar por excelencia es el fuego, y aún existen prácticas de hechicería relacionadas con el fogón. Recordemos, por ejemplo, que las brujas dejan sus piernas junto al fogón, ¿verdad? En el fogón, el fuego arde en medio de 3 simbólicas piedras llamadas parangua, de la misma manera que el dios del fuego ardía en medio de las 3 casas de los papas. Así como en el cielo brillan las 3 estrellas resplandecientes, sitial de esta deidad. ¿Y nosotros cómo llamamos al fuego, señores? Pues lo llamamos simplemente Padre, Hijo y Espíritu Santo. He ahí ese 3, he ahí esas piedras. Sí. Vean el fondo simbólico de todas las teogonías. Caricahueri, dios solar. El fuego más intenso que arde en el cielo es el sol, y por esta razón Curicahueri se identifica con él. Pero el sol tiene un mensajero que lo antecede en su carrera por el cielo, Venus. Y no solo es su mensajero, sino también su sacerdote.
En la mitología de los pueblos precuautemotzinos, Venus es un personaje muy importante. Con él trataban los hombres todo lo que tenían que pedir al dios Sol. A veces es el mismo Sol, al ser su representante. Los tarascos llaman a Venus Curitacaeri, que significa el gran sacerdote del fuego. Y la misma palabra, Curitacaeri, se confunde con Curicahueri, por tener ambas la raíz Curi, fuego, y terminar con la palabra Caeri, grande. Este sacerdote del sol, cuando tenía la vocación de mensajero de la guerra, era llamado Josquacuangari, estrella valiente, hombre. Su imagen iba a la guerra al frente de los escuadrones, pero nunca se hacía alusión a él, sino a Curicahueri, a quien servía. El juego de pelota. El sol viejo ya no se llama Curicahueri, sino Cupancieri. Sol despojado de los cabellos, y es un Apancieri, jugador de pelota. Este personaje juega a la pelota con Anchuri Irepe, la noche que se apresura. Cupancieri es vencido por Anchuri Irepe, y este lo sacrifica en Jacona, la casa de la noche. Eso quiere decir Jacona. Así pues, en el cielo, campo del juego de pelota, luchan el sol viejo y la noche. Esta vence al sol, pero su hijo póstumo, llamado Sira Tataperi, el sol joven que sale a cazar con arco y flecha, surge por el oriente, vence a la noche, rescata el cadáver de su padre, y éste resucita en forma de venado con crines en la cerviz, símbolo de luz, y cola larga. A este animal los tarascos lo llamaban tuitse. Este animal se va hacia la mano derecha, es decir, hacia el norte. Este sol viejo, Cupancieri, denota a los primeros hombres, los progenitores del género humano, colocados en el norte. Bien, si tienen alguna duda o me preguntan, porque hay cosas que estoy dando por sabidas, sin embargo, muchas de ellas necesitan comentario. Definitivamente el maestro nos habla del origen de la humanidad en el norte. Por eso vemos que todos los pueblos, en sus tradiciones, según eso, vienen del norte. Entonces nos encontramos siempre que vienen del norte. Entre los propios aztecas nos encontramos que vienen del norte, ¿verdad? Y dicen de allá vino nuestra raza. Pero ese término hay que entenderlo como raza humana, no como raza azteca, sino como raza humana. Y la metamorfosis del héroe en el animal tuitse, parecido al venado, lo liga con la fiesta Cuingo, que es la magna fiesta correspondiente a la Tlacaxipehualistli mexicana, lo cual significa que es la del rejuvenecimiento del sol, la de la renovación del crecimiento, la del año nuevo. Esta fiesta del Tlacaxipehualistli, pues ya hemos visto que se hacía precisamente en el solsticio de invierno, cuando el sol nace. Ya hemos explicado esa metáfora, cuando el sol ha llegado a su máximo alejamiento hacia el sur y emprende su viaje hacia el norte, es decir, cuando nace Huitzilopochtli. Ese espectáculo maravilloso que les he narrado, que presencié desde la punta de un cerro, viendo salir al sol por la cumbre del Popocatépetl. A su vez, el sol joven es también progenitor de la humanidad. Quiero que se fijen en todo esto, porque, como les he dicho en otras ocasiones, cuando uno lee textos sagrados, debe estar pendiente de que no se le pasen
el proceso natural, uno piensa que es una cosa que sucedió en un instante. Y lo que hemos estado hablando sucedió y ha sucedido y sucede. Y en este caso, el sol joven es también progenitor de la humanidad. Es decir, procedemos del sol. El sol es el que nos ha dado la vida, la existencia, y nos mantiene con vida inclusive. Por eso se le llama el Padre Sol, o como le decían los primitivos cristianos, nuestro Señor Jesucristo el Sol. Bien, ¿con qué diremos que es el Padre? Pues el sol viejo es el abuelo. Su nombre, Siratataperi, significa raíz principal o tronco que hace brotar de sí a los hombres como ramas laterales. Como cosa curiosa diremos que el Tuitse, en que quedó convertido el abuelo de la humanidad, he aquí que un buen día llegó personificado en el caballo. Sin razón ninguna, los españoles se burlaron de nuestros indígenas cuando estos ofrecían a los caballos como alimento guajolotes guisados. Esta ave era lo que señalaba el ritual para sustento del Señor de las gentes, representantes del sol, así como también para sus ministros. Pero el sol no es solo un jugador de pelota, también es la pelota misma, que camina en el cielo golpeada por los dioses mayores, según se ve en algunos códices. Allí aparecen deidades que lanzan en el Tlachtli, juego de pelota, en lugar de una bola, un ojo celeste, un astro. En Cuitzeo, Michoacán, todavía se juega a la pelota con bastones como de golf, pero la pelota está hecha de la raíz gruesa y seca del maguey, encendida. Es ligera y dura mucho ardiendo en forma de brasa. Al ser golpeada por los jugadores, va dejando en el aire una cauda de luz que es todo un espectáculo durante las noches más oscuras, que es cuando se practica este juego. Es un simpático juego, ¿verdad? Querenda Angapeti, las casas del sol. Caricahueri era reverenciado en Zacapu con el nombre de Querenda Angapeti, la peña que está en el templo. Ahora nos encontramos la piedra. Todos estos son símbolos gnósticos. Zacapu o Zacapo significa donde está la piedra. Ya hemos dicho que desde remotos tiempos y en todas las teogonías, el sexo ha sido simbolizado por la piedra. Incluso sabemos que en la Meca, ¿verdad?, ahí en su templo, en un gran patio en el centro, tienen una especie de tienda ahí que cubre una gran piedra negra. Los maometanos ahí tienen su piedra. Bien. Los tarascos y los coras se dicen descendientes de grandes rocas. ¿Será cierto eso? A ver, díganme ustedes. ¿Es cierto? Claro que es cierto. Simbólicamente es cierto. Todos descendemos de la piedra, el sexo. Bien. Como vimos, el sol es el progenitor del hombre. Por eso aquí toma el nombre de una piedra o peña, enlazando los conceptos. Una piedra solar. Querenda Angapeti es el sol y tiene 5 casas. Una en el meridión, el sur, donde tiene sus mujeres y su vino para beber y sus atabales para bailar. Esta casa del sol recibe también el nombre de Tares Upeme, el anciano engendrador, dios de los borrachos, que cuando se embriagaba con los dioses del cielo, fue lanzado a la tierra y quedó cojo, como el Tezcatlipoca de los mexicanos. Otra casa tenía en el poniente, otra en el septentrión, el norte, donde residen los dioses primogénitos, otra en el infierno, mundo de los muertos,
y la quinta en la mitad del cielo. Estas casas están dispuestas en cada uno de los puntos cardinales, pero como se señalaba que el infierno o mundo de los muertos está al oriente, de ahí se infiere la idea que de allí surge el sol en su cotidiana resurrección. Veamos esto para que lo entendamos claramente, ¿no? Nos desconcierta o nos puede desconcertar si nos coge desprevenidos que una tradición nos diga que el infierno está al oriente. ¿Sí? Bueno, pues podríamos aclarar diciendo, al oriente está la salida del infierno, ¿verdad? Porque Osiris, como decíamos, el sol poniente, desciende a la Menti. Quetzalcóatl desciende al Mictlán, como Cuculcán desciende a Xibalba. Siempre es la región inferior. Y simbólicamente el sol pues se hunde en la región inferior, es decir, penetra a las regiones inferiores, ¿sí? Naturalmente, al día siguiente, ¿de dónde sale? Pues de esas regiones. Por eso podemos decir que está a la salida. Bien, ¿con qué decíamos? De ahí se infiere la idea de que de allí surge el sol en su cotidiana resurrección. Todo esto está lleno de símbolo, todo esto está lleno de metáfora, y verdaderamente para disfrutarlo, para gozarlo, pues se necesita tener la gnosis. En realidad mi persona lo disfruta mucho, realmente no sé, pero quisiera que me dijeran si lo están comprendiendo. ¿Qué nos dices, Efraín? Pues que sí, se ve como la gnosis nos da las herramientas para comprender todos los simbolismos que aparecen en todas las culturas que tienen la sabiduría. Así es. Quizá cada uno lo comprende digamos, en su propia forma, pero siempre con, como decía él, con lo que nos da la gnosis para entender. Definitivamente. Si no tuviésemos la gnosis, pasaríamos de noche sobre estos textos, como toda la humanidad. Es decir, no entenderíamos nada. Bien. Sobre la tierra hay también 5 casas. Una central, desde donde son gobernadas las otras 4, distribuidas en cada uno de los puntos cardinales. Las deidades de estas 4 casas, como vimos, reciben el nombre de los dioses de las 4 partes del mundo. Para cada punto cardinal había un color que los distinguía, como en la mitología de los mexicanos y los mayas. Los tarascos repartían los colores así: al oriente el rojo, al poniente el blanco, al norte el amarillo y al sur el negro. Para gobernar las 5 casas encontramos 5 deidades llamadas tirípeme, que en plural se dice los tiripemencha, y son hermanos de Curicahueri. Están distribuidos así: Tirípeme Cuarencha en el oriente, deidad roja; Tirípeme Tupuren en el poniente, deidad blanca; Tirípeme Xungapeti en el norte, y tiene el color amarillo; y Tirípeme Caeri en el sur, negro. La quinta deidad está colocada en el centro y se llama Chupitirípeme, y como su nombre lo indica, tiene el color azul. La palabra tirípeme está formada por la radical oro, tiripe, y la partícula me, que denota agua. Oro y agua. Hechicero se dice en Tarasco sicuame, que está compuesto de sicuapu, araña, y me en el agua, ya que los hechiceros adivinaban la suerte viendo los movimientos que hacía una araña en el agua. Tirípeme,
con los componentes que encierra de agua y precioso, agua preciosa o agua hermosa, es un buen nombre para el Tlaloc tarasco, Chupitiripeme. El tirípeme azul equivale exactamente a Tlaloc, dios del agua, y los otros 4 a los tlaloques, sus ayudantes. Tan ligado está el concepto de fertilidad de la tierra con la fertilidad humana que el bastón para sembrar, los tarascos lo llaman tarecua, que equivale a miembro viril, con el cual la tierra quedaba preñada. Igual significado tiene entre los nahuas este instrumento llamado entre ellos coa, porque lo representaban con la coatl, culebra. Ven, todo está muy poético, ¿verdad? Muy simbólico, y nos va confirmando en conocimientos ya adquiridos dentro de la gnosis. O sea, como antes lo hemos dicho, todos estos conocimientos nos vienen a reforzar. Tiripeme tupuren. Tiripeme tupuren, el tirípeme blanco, tenía su templo en Iramuco, cerca del lago, pero este lugar ya no existe, al menos con este nombre. Su sacerdote se llamaba Tarepu Panguaran, el anciano que se adelanta con la escoba. Van a ver esto, qué bonito. Los mexicanos atribuían a Ejecatl Quetzalcóatl, Ejecatl es el viento, el barrer los caminos que tenían que recorrer los dioses. Los mexicanos atribuían a Ejecatl Quetzalcóatl el barrer los caminos que tenían que recorrer los dioses del agua. Es decir, el viento viene por delante, barriendo los caminos para que el agua no encuentre obstáculos en su carrera. Por lo mismo, el viento es el precursor, el mensajero de las lluvias. Las ceremonias que con este motivo hacían nuestros antepasados en fecha determinada consistían desde barrer los templos, las calles, hasta los lechos de los arroyos y de los ríos, para preparar los caminos del agua. Por eso este dios del agua tarasco tenía este sacerdote, Panguaran, indudablemente barrendero del templo. Qué diferentes, fíjense bien lo que vamos a decir, qué diferente es barrer los lechos de los arroyos y de los ríos para darle tránsito libre al agua, ¿sí?, que echar basura, ¿sí?, en los arroyos y en los ríos. Eso es un pecado terrible. Les voy a explicar. El Evangelio dice, que no hay que poner obstáculos al agua, porque es pecado. También dice que es pecado ensuciar el agua. Somos tan inconscientes, la humanidad actual, que esto me recuerda que tengo por ahí un amigo alemán que fue buzo en Europa, y dice que da tristeza bucear en el Mediterráneo, porque lo único que se ve en el fondo del Mediterráneo es el plástico que hace así. Vean cómo está, ya no hay peces, ya no hay vida. Lo único que se ve es el plástico ahí moviéndose. Y así estamos todos, contaminando, pecando contra los elementos, ¿sí? Un día los elementos se van a rebelar en contra nuestra. ¿Se dan cuenta? Es terrible lo que está haciendo esta humanidad, lo que estamos haciendo, porque en realidad todos somos responsables de estar contaminando los elementos, el agua, el aire, la tierra, todo lo estamos contaminando. Nos hemos convertido en verdaderos depredadores, ¿sí?,
Estamos destruyéndolo todo. Estamos quedando sin elementos de vida. Nosotros mismos estamos haciendo el planeta inhabitable. Y no solo eso, nos estamos reproduciendo como moscas, mejor dicho, como animales. Y todo eso por desconocer la verdadera doctrina. Porque si todo el mundo conociese el gran arcano, si todo el mundo conociese la gnosis, ni hambre habría en el mundo, ni sobrepoblación, y viviríamos en un paraíso realmente. Vean hasta dónde conduce nuestra ignorancia. Yo les ruego, les sugiero que en este momento calibren la enormidad del mal que le estamos haciendo al planeta. Realmente, todos. Debemos hacer conciencia de que estamos cometiendo genocidio, estamos cometiendo suicidio colectivo. Bien. Tiripeme Tupuren es una deidad blanca, advocación también de la estrella de la tarde. Es la segunda parte de Urén de Coahuécara. Este tiene los colores blanco y rojo del oriente y del poniente, pero predomina en él el color rojo del oriente. Y Tiripeme Tupuren, el color rojo, Tupuren tiene el color blanco del poniente, y por lo mismo es el complemento de los gemelos preciosos. Esto nos recuerda que Coatl también quiere decir gemelo. Por tanto, Quetzalcóatl también quiere decir gemelo precioso. Esto de gemelo, por una herencia atávica, nosotros lo usamos como cuate. Es mi cuate. ¿Sí? Es mi cuate. Bien, pues Coatl, y ahora vemos aquí, aclaramos el profundo significado, porque es la otra serpiente que, anudada a la del oriente, forma la imagen de Venus que contemplamos magníficamente representada en la página 30 del Códice Borgia, en forma de dos serpientes entrelazadas en el centro del disco del Sol. En el Códice Fejerbar y Mayer están las dos serpientes entrelazadas formando tres anillos. El número 3 está relacionado con la Venus Tarasca. En este mismo códice aparecen los signos de Olin formados por dos trozos curvados como si fueran dos boomerangs entrelazados. Bien, es algo que también sabíamos que Coatl significaba gemelo, aunque no sabíamos por qué. Porque es el gemelo precioso. ¿Cómo pues se forma ese gemelo precioso? Pues se forma con la energía, señores, que asciende a lo largo de nuestra espina dorsal por los dos cordones ganglionares que forman precisamente como dos serpientes que se entrelazan. Son los gemelos preciosos. Es la energía, pues. Las aves de alto vuelo, como las águilas y los halcones, representaban a los dioses celestes, llamados también engendradores. Todo esto nos recuerda el Popol Vuh, cuando habla de los formadores y de los engendradores, cosa que no entendíamos, y ahora se nos está aclarando aquí, ¿sí? Los dioses celestes, llamados también engendradores. Karikaweri, como dios solar, es un águila. También recibe el nombre de Wakushen, águila es, o de Wakus Zicátame, águila poderosa. El grupo central de los tarascos, a semejanza del pueblo azteca, se decía Wakusecha. Las águilas eran del pueblo escogido del sol. En una pintura que se llama
genealogía de los caciques de Carapan, aparece el sol y de él se desprende un águila que lleva en sus lomos otra águila coronada, coronadas ambas. Sobre ellas hay un letrero que dice Iraechahuacus, tronco real, lo que significa, señores, águila, tronco real. La relación de Michoacán habla en varias partes de las águilas reales, que son dioses mayores, y de las águilas menores, que son dioses menores. Las águilas mayores, pues, representan al sol, las águilas menores, los halcones, representan a Venus y a las otras más pequeñas. Y las otras más pequeñas, las Tintihuapeme, a las estrellas, pues esta palabra tarasca significa la que tiene el vientre encendido. En la lámina 15 del Códice Borbónico está la llamada Itzpapalotl, mariposa de obsidiana o de luz, o Quetzalpapalotl, mariposa preciosa, y desde luego se refiere a Venus. Lleva cuchillos de pedernal que simbolizan el autosacrificio en las puntas de las alas y la cola, en colores rojo y blanco, concordando con la Tintihuapeme o Tindihuapeme tarasca. Curicahueri también se aparecía bajo la forma de guajolote, tomando la advocación de Taresupeme, el Tezcatlipoca tarasco. La lámina 17 del Códice Borbónico nos muestra a Tezcatlipoca con el disfraz de guajolote. La carne de guajolote era alimento destinado a mantener a las águilas que permanecían enjauladas en la casa de Cazonzi. Curitacaeri, el mensajero de los dioses, especialmente en su advocación de mensajero de la guerra, era representado por el colibrí, que en tarasco se dice Tzintzuni. De allí que la capital de los tarascos, donde tiene sus 5 pirámides, esta deidad se llame Tzintzuntzan, que viene a significar donde está el colibrí, y que la Ciudad de México estuviera dedicada a Tzintzuhuiquixu, colibrí izquierdo del sur, nombre de Huitzilopochtli en Tarasco, dios de la guerra de los aztecas. Ya hemos hablado pues de qué guerra, ¿no? Esa guerra interior. En la mitología azteca, los guerreros muertos en campaña van a la casa del sol en el poniente, donde se transforman en colibríes. Bueno, yo quisiera que alguien me tradujera el significado profundo de este símbolo. ¿Por qué los guerreros muertos en campaña van a la casa del sol en el poniente, donde se transforman en colibríes? A ver, ¿quién es capaz de...? A ver, dime. Tiene que ver con la muerte. Los guerreros mueren en campaña, logran morir en todos sus defectos. Y van a dar casos del colibrí, porque una vez que mueren van a nacer y a encarnar en Cristo. Definitivamente. El sol es el colibrí. El sol, el Cristo sol es el colibrí, es el Cristo. Es el colibrí joven, el sol joven. ¿Sí? Entonces ya entendemos ahora por qué es el sol, por qué es Huitzilopochtli, dios de la guerra. Y por qué es el guerrero muerto en campaña, ¿verdad? Pero la común interpretación es que es necesario la guerra y morir en la guerra. Pero no era eso. Era la otra guerra, la más trascendente, la guerra interior. ¿Qué nos dices? Yo creo que también tiene que ver con cuando Jesús estuvo bautizado y que sintió la paloma. Bien. Decíamos, y se transforman en colibríes. Y claro, la tradición dice, se transforman en colibríes y vienen a vivir viviendo del néctar de las flores. Y todo eso confunde como digo, toda la tradición esotérica se ha dado siempre
parabólicamente, ¿verdad? Velada. Pero ahora has entendido perfectamente bien lo que eso significa. Bien. Es decir, a aquel que muere en sí mismo, en sus agregados psicológicos inhumanos que lleva dentro, encarna a Huitzilopochtli, el niño Dios, el Cristo. Las aves, especialmente de alto vuelo o de vistosos plumajes, tenían lugar en la mitología de nuestros antepasados como representantes de los dioses del cielo. El Cuitlacotzin o Huitlacoche, que se dice voltea el pico hacia donde viene el aire para cantar, era representante de Hécatl, el viento. El palo del volador. En forma de aves descendían a la tierra los dioses del cielo. Tal cosa se representa en la ceremonia del palo del volador. En dicha ceremonia, un danzante baila y toca su tamborcillo en la punta de un poste muy elevado, mientras otros 4 danzantes, sujetos de unas cuerdas enrolladas en el poste, se dejan caer, dando vueltas en torno a él hasta llegar al suelo. Vean ustedes un significado del palo del volador. Los dioses del cielo, ¿sí?, en forma de aves, simbólicamente, ¿verdad?, descienden a la tierra los dioses del cielo. Recordemos lo que decía el hermano, al Espíritu Santo siempre se le ha representado en forma de ave. Y el palo del volador no deja de ser una representación fálica. Obviamente, los 4 danzantes también representan, es decir, los 5 danzantes, representan los 5 elementos: aire, agua, tierra y éter. Y cuando esposo y esposa están trabajando en la cópula sagrada, pues es lo mismo que si descendiesen los dioses del cielo, porque de hecho descienden. Bien. En la página 240 de la Relación de Michoacán se dice: y llegó al medio del patio a dormir con su leña, donde estaba el madero muy largo, por donde descendían los dioses del cielo. Estas 5 aves o águilas representan a Curicahueri y sus 4 hermanos. Espero que estas expresiones, hermanos, no los vayan a confundir, porque es una forma de hablar, ¿verdad? Así podemos decir, por ejemplo, de los 4 elementos, pues son los 4 hermanos. Las deidades quíntuples tarascas, Curicahueri y sus 4 hermanos, explican por qué son también 5 las yácatas o pirámides de Tzintzuntzan. Este enorme monumento está sobre las faldas del cerro de Yaguarato, Cerro del Metate, que debió llamarse antes Cerro de Ujcumo, porque el códice Plancarte dice: estando en el pueblo Huacus Titacame, se descalzó los cacles preciosos de oro y los tiró encima de la laguna que iba a Tzintzuntzan, y estando en la cumbre del monte Ujcumo, clavó 5 flechas y allí mostró también toda su grandeza. Las yácatas tienen una forma especial, presentan una parte redonda al frente de una rectangular. Ujcumo es el dios de la muerte. Bien. Un momentito. Los dioses del cielo toman en la tierra otras formas y otros nombres, sin dejar de ser los mismos: el sol, la luna, Venus, es decir, la familia celeste,
el Padre, la Madre, el Hijo, que gobiernan el universo. La luna es la esposa del sol, el aspecto femenino necesario para crear. Es la pareja engendradora, los dioses celestes engendradores. Venus, el Hijo, realmente es el sacerdote del sol, un mensajero, un servidor de la pareja celeste. Estos tres entes divinos tienen muchas advocaciones que sus adoradores convierten en dioses distintos. De esta Trinidad tarasca, en la tierra tiene mucha importancia la luna, que recibe principalmente los nombres de Cuerahuaperi, Pehuame y Xaratanga. Bien, antes de continuar, pues, quisiera obtener algunos comentarios de ustedes para ver si es que en realidad nos estamos entendiendo. Ya hemos visto cómo el hermano Efrén captó maravillosamente la idea anterior, pero hay aquí y es necesario hacer un alto para hacer ciertas explicaciones. ¿Por qué se dice del sol que es Dios engendrador? ¿Por qué la luna también se le representa como nuestra madre? ¿Qué nos dicen? Bien, es innegable la influencia que ejerce la luna sobre todos los líquidos, incluso los líquidos humanos, la sangre, los humores. Es innegable esa influencia. Pero además, en toda la tradición esotérica se habla del pasado ciclo lunar. Las tradiciones esotéricas nos enseñan que la luna es más vieja que la Tierra. La luna fue un planeta habitado que cumplió su ciclo y nosotros, ¿sí?, somos el remanente, la escoria, lo sobrante, ¿verdad?, que no pudo alcanzar la autorrealización y ¡pum!, aquí venimos de cabeza para acá. De modo que no deja de ser nuestro padre el sol y no deja de ser nuestra madre la luna. ¿Comprendido? ¿Qué nos dices de esto? Bueno, estaba acordándome que un poco a lo externo de la luna, que hace poco leía que había las piedras que se habían encontrado en la luna demostraban que era mucho más antiguo que la Tierra. Y por otro lado, pensaba también en el sol como padre y la luna como madre. En la relación que guarda la luna con nuestros líquidos y entonces el papel que asume la luna como madre. Claro, influye sobre todo. Pero además existe esa otra consideración, ¿sí?, que la llamada anterior cadena lunar también fue la luna un planeta, que ahora es un muerto, ¿verdad?, un cadáver, ¿sí? ¿Qué nos dice el hermano? No tengo un concepto firme
Bien. Alejandro. Bueno, pues todo lo que nos ha dicho hasta ahorita, pues no es más que también habla de la gran obra. Todo está hablando de la muerte psicológica, el tratamiento del Kundalini, de los 7 cuerpos. En fin, todo está representado en eso, como se ha estado tratando. No queda duda que los Tarasco, todos nuestros antepasados, todos aquí, y no solamente aquí, sino en Sudamérica, tuvieron también conocimientos. Así es. Así es. Lo que pasa es que efectivamente estamos poco familiarizados con estos vocablos del Tarasco. Estamos más familiarizados con el azteca, pero en todo caso encontramos la misma relación en todos ellos, ¿verdad? ¿Qué nos comenta nuestra visitante? A ver, ¿qué nos dice? Bueno, esta primera vez que me parece muy interesante porque concuerda con lo que definitivamente sabemos de los pueblos antiguos, que pues para mí tenían un conocimiento mucho mayor que el que ahora se tiene la generalidad de ser nuestra generalidad, sea nosotros los que estudiamos de elemental, ¿no? Entonces, pues, concuerda con las lecturas que he tenido de los pueblos antiguos, pero como más profunda, encuentro más profundidad en todos los detalles que se están nombrando en el Tarasco y que también se encuentran en los teotihuacanos, los aztecas, muchas cosas, no son muchos detalles que uno no se da cuenta qué significa. Entonces me parece muy interesante encontrar que esos conocimientos no son nuevos, Así es. sino que son muy antiguos. Muy antiguos. Gracias. Efectivamente, sí nos preocupa que comprendan esto, porque pienso que estamos pasando de una manera muy rápida, muy panorámica, y realmente son cosas para reflexionarlas y meditarlas profundamente. Por eso es que he decidido dejar esto aquí, para que lo meditemos y lo pensemos un poco. ¿Qué nos dices, Rosario? No, más que nada me quería comentar esto de que usted dice que como que somos desechos de la luna, que en alguna ocasión estuvo tenía vida, ¿no? Entonces, esto quiere decir que si no conseguimos el propósito que tenemos, y tenemos alguna otra oportunidad, aunque esto se acabe, iremos a ir a otro lado. Pues dentro del ámbito cósmico existen todas las posibilidades. Existe hasta la de que nos disolvamos completamente y no volvamos a tener nunca más individualidad. También existe esa posibilidad. Si se nos ha dado una oportunidad, pues debemos agradecerla, ¿verdad? Otra oportunidad más. Y es obvio que aprovechar el tiempo, arrepentirnos de nuestros errores y orar, pedir mucho, ¿no? Que jamás se nos olvide ya este mensaje y que pues que nos sigan dando oportunidades definitivamente, porque nuestro anhelo es la liberación consciente, ¿verdad? La liberación consciente. De esta manera, pues sí, no nos queda sino pedir y orar que nos sigan dando oportunidades definitivamente, ¿sí? Porque repito, no solo existe lo más seguro, ¿verdad?, que vayamos a dar a las regiones inferiores a que se nos despoje de todos nuestros agregados mediante terribles sufrimientos, ¿verdad?, para que la esencia vuelva a surgir pura y sin mancha a la luz del sol, pero inocente, a emprender otra vez el camino, ¿sí?, porque nuestro tiempo se nos haya vencido. Esa posibilidad también cabe. Definitivamente también nos harían un servicio despojarnos de toda esta
de toda esta carga, ¿no?, de agregados psicológicos. Porque siempre estamos pensando en que se nos dé otra oportunidad, pero así suavecita, ¿verdad? Sabrosona, ¿verdad? Es lo que estamos queriendo, ¿sí? Y no hacemos nada por disolver nuestros agregados psicológicos, que es en realidad algo fundamental que debemos hacer, ¿sí? Y definitivamente existe aquella de los seres perversos, ¿verdad? De ser disueltos ya. Ya tú no serviste, ya desapareciste. También existe esa posibilidad. Muy consoladora, ¿verdad? ¿Qué nos dices, Ciro? Lo que acaba de iniciar es bastante importante, ¿verdad? De que nos da a conocer cuando nos encontremos en leer un libro esotérico, irlo interpretando. Y eso es importante porque nos va desarrollando la intuición. Claro. Y eso es una base, ¿verdad? Para ir conociendo que efectivamente pues se ha dado la enseñanza siempre, ¿verdad?, que aquí se está develando, ¿verdad? Sí. Quisiera así realmente hacerlos partícipes de este goce interior, porque definitivamente teniendo la gnosis, pues uno va comprendiendo profundamente y eso es un alimento, un goce para el espíritu. ¿Qué nos dices? Pues realmente maravilloso observar cómo tanto a nivel macrocosmos como a nivel microcosmos todo va unido, siempre va unido. Los mismos mensajes a diferentes niveles, que es nuestro del padre y la madre, o bien la luna y el sol, la verdad no capta a todos los niveles, si no es a uno es a otro, siempre va a tener un mensaje que recibir. Así es, así es. Ernestina. La forma tan bella conforme quieren hacer entender, o más bien una forma bella y muy profunda y a la vez muy difícil de comprender la forma en conforme nos van haciendo la sabiduría. O sea, no cuesta mucho trabajo, porque si los escritores que hoy en día trataran de escribir así, pues no digo digamos mucha vez, pero sí un libro pocas hojas y ya lo que uno dice en una fotografía grande. A lo que usted decía del humo, es algo muy curioso que se ve todavía en algunos lugares, y cuando la gente de aquí va a hacer uno de esos lugares que no sabe, se enfada consigo misma y dice, qué horror, me vuelvo con mis chamarras o mi ropa, se me vuelve uno bacán, pero lo he hecho y se pone uno a este humo. Esto no es llorar de todas las cosas, pero esa noche uno duerme como si tuviese mucha paz, mucha relajación muy profunda, y despertamos y se siente diferente, o sea, se siente alegría, se siente motivación nueva por vivir, y no es malestar. Y cuando se viene uno hacia acá, el aroma se pierde, porque me imagino que ya no es lo mismo, y lo que relaciona con lo que estuve mencionando del blanco, amarillo, rojo, se refiere al estado. Bueno, antes que nada quiero decir a ustedes que para penetrar en estas cosas, en todo lo que hemos venido tratando durante estos meses, que ya son largos meses que hemos venido tratando estos asuntos, para entrar en el conocimiento trascendente de nuestros antepasados, hay que penetrar con mucha humildad y con mucho amor, porque realmente sus enseñanzas son maravillosas. Puedo narrarles a ustedes dos experiencias. Una fue en Oaxaca,
visitando las ruinas de Monte Albán. Ahí tuve trato con un aborigen zapoteca. Señores, era tal la fuerza, la potencia. Se veía que era un hombre inculto, pero era tal la fuerza de su espíritu, que sentíamos que no dudamos de que ese señor era un maestro. Otra ocasión, y esto fue precisamente en Pátzcuaro, en la isla de Pátzcuaro, y éramos muy jovencitos, estoy hablando de que era muy joven, en un paseo hecho a Pátzcuaro, en unas vacaciones. Pues sí, subimos a Janitzio, subimos rápidamente y bajamos rápidamente, como jóvenes. Pero al ir bajando, alcanzamos a voltear y ver en el interior de una choza un señor, un aborigen, un tarasco. Y recibimos la misma impresión. Y que fue rápido, ¿no?, el paso. Tal la fuerza que despedía de su espíritu ese señor, que también no dudamos por un instante que era un maestro. Y esto pues ahora lo recordamos. En definitiva, podemos encontrarnos auténticos maestros aún entre personas poco cultas, ¿sí? Y en todas estas tradiciones, de las cuales ellos tienen mucho que darnos, hay que ir con humildad, hay que penetrar con amor en estas cosas. Porque aparte de todo, repito, teniendo ya la información gnóstica, pues uno va entendiendo, va comprendiendo y realmente va disfrutando, va gozando, porque, como lo decía el hermano, pues sí es una forma muy bella, muy poética, ¿verdad?, de darnos la enseñanza. ¿Qué nos dices? Ah, perdón, tú me preguntabas sobre los tattvas. No, en toda la tradición esotérica siempre se le ha dado un color a cada punto cardinal, es el que vibra con ese punto cardinal. Lo que he encontrado yo es que cada mensaje los ubica en diferente punto. Por ejemplo, el mensaje tolteca ubica el negro en el norte, el azul en el sur. En lo que coinciden es en el oriente y poniente, sí, es el rojo y el amarillo, ¿verdad? Pero sí nos parece lógico, porque muchas veces el azul es el mismo negro, ¿verdad? Entonces podemos colocar también, como lo señalan aquí, el azul en el centro, ¿sí?, el azul del cielo, obviamente. Se le adjudica pues un color, y todo tiene su razón. No son precisamente los tattvas, sino el color con el que uno puede ponerse en armonía con la deidad o el deituso o el ángel, ¿verdad?, que tiene a su cargo el gobierno esa parte del universo. Por eso nuestros antepasados, y todavía hoy, y es un uso generalizado en la teurgia, la magia blanca, hacer las invocaciones a las jerarquías, a los 4 puntos cardinales, porque aunque su lugar pudiese ser, digamos, si invocamos a Huitzilopochtli, el sur, o a un ángel o a quien queramos, ¿no?, pero estoy poniendo como ejemplo el sur, debemos hacer la invocación a los 4 puntos cardinales, porque así tenemos la seguridad de que reciba el telefonazo, ¿no? Porque de otra manera no sabemos en qué lugar del universo se halle, ¿no?, en ese instante, ¿sí? Y mientras que de esta manera
Es maravilloso, ¿no? Ahora, no dejo de querer subrayar la belleza de esos rituales. Me parecen hermosísimos, ¿verdad? De veras, eso de que a la hora de sentarnos a comer, también le pongamos a la divinidad su alimento, ¿verdad? Eso de barrer los arroyos y los ríos es maravilloso, si lo entendemos en su profundo significado. Ya les digo a ustedes que el mismo Evangelio llama pecado muy grande detener el agua y ensuciarla. El agua de los ríos no debe ensuciarse. Y todo lo que hace el mundo es echar basura en los arroyos y en los ríos. Y las grandes fábricas, ¿a dónde arrojan su basura, sus aguas, sus desperdicios de aguas? ¿Dónde los arrojan? A los cauces de los arroyos y de los ríos. La humanidad, repito, se va a llevar un castigo terrible, es indudable. De modo que todo esto, sobre lo que hemos pasado así como meteoro, pues es digno de que nos detengamos un poquito para meditar, para reflexionar. ¿Qué nos dices, Pati? Realmente todo esto que hemos visto como que me llegó muy dentro, pero sin embargo como que quisiera yo, no sé, como que verlo más lentamente para poder captar su profundo significado en todo su esplendor, porque es una simbología y un mensaje muy bello que encierra todas las palabras. Así es. Por otro lado, respecto a las experiencias que comentaba, creo que uno siempre tiende a considerar los valores, la humanidad ha considerado los valores erróneamente. Y siempre llega uno ante gente humilde y siente uno que los valores de una ciudad, los valores materiales son los verdaderos, y eso es un crimen, ¿no? Realmente puede uno encontrar más fácilmente a un maestro, a una persona más espiritual, en donde hay valores menos materiales. Así es. Definitivamente así es. El intelecto es soberbio. Por eso abundan los bribones. Mejor dicho, abundamos los bribones. Para que no se diga que yo me eximo. Porque la civilización moderna lo que cultiva preponderantemente es el intelecto. Y el maestro nos enseña que cultivarse exclusivamente el intelecto se hace a expensas del espíritu, definitivamente. Él nos habla del equilibrio entre el ser y el saber. De modo que es necesario guardar siempre ese equilibrio. Lo que acabas de decir es muy, muy, muy importante. El venerable maestro nos pone un ejemplo maravilloso, porque siempre nos lanzan pruebas en este mundo y en los mundos internos. Y resulta que a él en los mundos internos le lanzaron una prueba. O sea que según eso él iba por una calle y vio a una persona humilde, a un viejecito humilde, vestido como aborigen, ¿verdad? Pobremente, sentado en la orilla de una acera. Y él iba a pasar muy, muy digno, ¿verdad? Sin molestarse en saludar, que estaba allí sentado. Pero había dado unos cuantos pasos cuando sintió la llamada de su corazón y se regresó y se arrodilló y pidió perdón. Perdóname, maestro, no te había conocido. Era un maestro. Y la prueba se le lanzó precisamente para que seamos conscientes de nuestra soberbia. ¿Sí? Porque el intelecto, repito, se vuelve soberbio, orgulloso. Como decía el maestro, cree el intelecto que se la sabe de todas, ¿verdad? Y a la hora de la hora resulta que no sabe nada. Si queremos en realidad una información trascendente, tenemos que consultarla aquí, a la intuición. Y ella nos responde sin error. ¿Qué nos dice el hermano? Bueno, es muy bonito
despertar conciencia sería mucho pedir. Hay muchos que a veces hacemos cosas, por ejemplo, eso que dicen ensuciar el agua, pero no sabemos realmente, pero pues no sabemos. No es que no sepamos, es que se nos ha olvidado, que es lo peor. Luego, pues, por ejemplo, a veces sentimos algo, pero no es un escándalo. Así es. Lo echamos, pues que no importa. Hacemos cosas. He ahí la soberbia, pues, del intelecto. Y ahora eso que te dice que se va a revelar la naturaleza, pues yo creo que hay mucha razón. Y ya hemos hecho importante. Y lo necesitamos. Muy bien. A ver, nuestro hermano que viene de Los Ángeles, que diga algo. Esta funda que estaba estudiando un poco, el pueblo purépecha, después la revolución de la conciencia, después la relación del sol y la luna, son tres cosas diferentes. Y las tres nos llevan al mismo punto. ¿A qué? Al mismo punto. Sí, claro es. Ese es el mensaje del conocimiento de Purépecha y de todos los pueblos de la tierra. En sí esta era la relación que estaba tomando, no pasó por alto, que están muchos detalles, pero sí la importancia que todo es un mismo camino para entrarse en él y irlo estudiando, irlo conociendo, para encontrar que se lleva mucho la vida. Así es. Así es. Purépecha es plural de Purembe o Porembe. Y muchas personas piensan que ese es el nombre del pueblo tarasco. Pero en realidad el nombre más conocido es el tarasco, y como no es precisamente un nombre despectivo, sino que por eso hemos dado su origen, ¿sí? Lo seguimos denominando tarasco. ¿Qué nos dice la hermanita? No, pues cuando hablaba usted del equilibrio entre ser y el saber, me acordé de algo que leí sobre los romanos, los dioses romanos, que cuando triunfaban tenían siempre algún punto que les iba recordando que era un fenómeno para que ese Se ubicara.